Aprendo en casa. Buen día, jóvenes. En esta ocasión vamos a tocar el tema de polígonos del curso de geometría. ¿Ya? Así que mucha atención, sobre todo en la teoría que vamos a tocar para luego desarrollar variados ejercicios. Empezamos. Como tú puedes ver en esta imagen, hay diferentes polígonos, ¿no? Vemos por ahí un hexágono, un octágono, un triángulo, un pentágono. Es decir, los polígonos siempre están en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Así que siempre hay que tenerlo en cuenta y hay que estudiar todas las definiciones y propiedades que tengan sobre ellos. Mira, acá como tú puedes ver tenemos abejas. Como tú bien sabes, sus panales tienen forma hexagonal, ¿cierto? Entonces, y una gran variedad de la naturaleza está inmiscuido los polígonos ahí. Fíjate, ¿reconoces estas imágenes? Cierto, son sobre nieve, ¿cierto? A ver, cuando nosotros hablamos de polígonos, tenemos primero que mencionar lo que es una línea poligonal. Una línea poligonal es una línea formada por segmentos de recta. Hay líneas poligonales abiertas y cerradas. Como tú puedes ver, la línea poligonal abierta, fíjate bien, mira acá, los puntitos rojos, ¿cierto? Hay un vacío. En cambio, la línea poligonal cerrada, obviamente no hay por dónde ingresar. Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta acá? Que el polígono está formado por una línea poligonal, pero es una línea poligonal cerrada. ¿Qué elementos reconocemos en un polígono? Obviamente reconocemos los vértices, que son los puntos de encuentro de segmentos. Obviamente que el segmento que existe entre dos vértices se le conoce como lado. ¿Sí? Tenemos obviamente la diagonal del polígono, que es la unión de dos vértices no consecutivos. Tenemos el ángulo interior, ¿sí? Y también tendremos nuestro ángulo exterior. ¿Ya? Entonces, los elementos que tiene un polígono hay que tenerlo muy en cuenta. ¿De acuerdo? Ángulo exterior, ángulo interior, entre ellos siempre suman 180. Tenemos los lados, tenemos los vértices, la diagonal. ¿Ok? Son mínimamente los elementos que debes conocer. A ver, cuando nosotros reconocemos diferentes triángulos según sus lados, vamos a tener triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, nonágono, benágono, decágono, 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 pentadecágono, icoságono y enégono de n lados, ¿no? Etcétera. Tenemos una gran variedad de polígonos y que están representados por sus lados. Pero como tú puedes observar bien, los prefijos es donde tú tienes que tener mucho cuidado o tienes que aprendértelo, porque esos prefijos son los que te van a ayudar a recordar de cuántos lados es el polígono que te hagan la consulta. ¿Ya? Es muy importante recordar y aprendernos los prefijos. ¿Ok? Muy bien. Entre ellos tenemos, entre los diferentes polígonos tenemos los polígonos equiángulos. Se les llama así equi de igualdad, ángulo propiamente dicho, ¿no? Ángulos iguales. Mira, fíjate, todos los ángulos tienen 108 de medida y acá todos los ángulos tienen 120 de medida. Si todos sus ángulos son iguales, se les llama equiángulo. ¿Estamos? Muy bien. Pero cuando hablemos de equilátero, equi también significa igual, látero, lado. Es decir, lados iguales, como tú puedes observar. ¿Qué sucede si un polígono cumple las dos cualidades? Es decir, es equilátero y también es equiángulo. ¿Recuerdas? Por supuesto, profesor, yo me acuerdo desde mi primaria. A ese se le llama polígono regular. Muy bien. El polígono regular es aquel que cumple que todos sus lados son iguales o tienen la misma medida y obviamente que sus ángulos también tienen la misma medida. ¿De acuerdo? A eso le llamamos polígono regular. Perfecto. Polígono convexo. Los polígonos convexos son aquellos, bueno, por definición dice, cuando una recta secante lo corta como máximo en dos puntos, ¿cierto? Yo paso por aquí otra recta y también lo cortará en dos puntos. También tú puedes reconocer un polígono convexo porque sus ángulos interiores son obligatoriamente menores que 180. ¿De acuerdo? Así como tenemos polígonos convexos, tenemos los polígonos no convexos o también llamados cóncavos.
Son aquellos polígonos que cuando pasas rectas secantes, obviamente se corta en más de 2 puntos. Y obviamente dentro de esos ángulos, al menos un ángulo o más, por eso digo al menos un ángulo, son mayores de 180. ¿De acuerdo? Entonces, convexo, al trazar una línea, solamente corta en 2 puntos. El no convexo, al trazar una línea, corta en más de 2 puntos. Ángulos menores de 180, ángulos mayores de 180 para el otro. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, profesor. Entre las propiedades de los polígonos, sobre todo las fórmulas que debemos recordar, en todo polígono siempre cumple que la cantidad de vértices, la cantidad de lados y la cantidad de ángulos interiores siempre van a ser iguales. Es por eso que a todo lo podemos llamar n según sea el ejercicio o problema que nos pongan. ¿De acuerdo? Como segunda propiedad tenemos la suma de la medida de los ángulos interiores. Siempre va a cumplir que es un múltiplo de 180. Es decir, esta propiedad es la que tienes que memorizar como diferentes propiedades que vamos a examinar. ¿De acuerdo? Siempre que yo quiera saber la suma de todos los ángulos interiores de cualquier polígono, va a ser 180 por n menos 2. Ahora, la suma de las medidas de los ángulos exteriores siempre va a cumplir que la suma de sus ángulos exteriores va a ser a 360 grados. Ojo, muy importante, acá te lo están poniendo, solo para polígonos convexos. Tenlo bien en cuenta. Polígonos que hemos visto anteriormente, ¿no? Polígonos cuyos ángulos son menores de 180. Para estos casos, siempre cumple que la suma de ángulos exteriores es 360. ¿Estamos? Por supuesto que sí. Cuando hablamos del número de diagonales, tenemos que tener en cuenta dos situaciones diferentes. O hasta tres, mira. Una cuando tú trazas los vértices, las diagonales de un solo vértice, mira. Fíjate bien, lo estoy pintando acá de verde. Acá tenemos un solo vértice y se está trazando diferentes diagonales solamente de ese vértice. En esos casos, cuando es solamente de un vértice, el número de diagonales es n-3. Pero, cuando nosotros queremos hallar el total de diagonales, la fórmula cambia y va a ser n por n-3 sobre 2. ¿Ya? También debo recordar que toda esta información lo estamos sacando de Editorial Rubiño. Por eso que tú ves acá Rubiño, si te has preguntado por algo. ¿No? Ahora, el número de diagonales medias ya establecidos, como propiamente dice, diagonales medias es cuando sale, obviamente, de los puntos medios. ¿Sí? Está uniendo los puntos medios. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate bien. De un punto medio, une los diferentes puntos medios de los otros lados. A eso le llamamos diagonales medias. ¿Cuál es la fórmula? n-1. ¿Sí? Número de medias de un polígono. Y cuando queremos hallar el total, aplicamos n por n-1 sobre 2. Estas fórmulas que no son muy comunes o no se usan mucho, son las que más tienes que tener cuidado, porque suelen pasar que no recuerdas cómo se usan estas fórmulas y es ahí donde muchas veces caes. ¿Ya? El ángulo interior. El ángulo interior en polígonos equiángulos, es decir, aquellos polígonos que tienen ángulos de igual medida, su fórmula es 180 por n-2 sobre n. Y cuando es el ángulo exterior es 360 sobre n. Recuerda que esto ya lo has visto en años anteriores. ¿Ya? Entonces, como resumen de fórmulas, ahí tenemos la suma de ángulos interiores, la suma de ángulos interiores, de ángulos exteriores, el número total de diagonales, las diagonales de un solo vértice, y acá una propiedad que debes tener mucho cuidado, que no se mencionó, ¿sí? Acá lo voy a remarcar. Las diagonales cuando trazamos de vértices consecutivos, ¿ya? También tienes que aprendértela bien. Te recomiendo que esta fórmula la copies en tu cuaderno de no estar en tu módulo, ¿ok? Y ahí tenemos rematando la fórmula para hallar ángulo interno y ángulo externo exclusivamente en polígonos regulares o equiángulos. Muy bien. Vamos con el problema 1. Ya mucha teoría, profesor. Ahora sí quiero calentar con problemas. Quiero ser problemático. Mira, ¿cuánto suman los ángulos externos e internos de un icoságono? Antes de ponértela tan fácil, quiero que tú recuerdes que es un icoságono. ¿Recuerdas? Claro, profesor. Es cuando n vale 20. Listo. Una vez que tú detectas de qué polígonos te están hablando, simplemente aplicas la fórmula de ángulos externos
y de ángulos internos. Acá obsérvalo, por favor. La suma de ángulos externos es 360. Queda. Y la suma de ángulos internos por fórmula es 180 por n menos 2. Pero recuerda que el n vale 20. Es por eso que ahora es 180 por 20 menos 2. ¿Y 20 menos 2 cuánto es? 18. 180 por 18 nos da 3240. Recuerda que la pregunta es la suma del ángulo interior y del ángulo exterior. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Exactamente, sumar 360 más 3240 y nos sale 3600. ¿Ya? Recuerda que es un problema sumamente sencillo, solamente de aplicación de fórmulas. ¿Estamos? Problema número 2. Hallar la medida del ángulo interior del polígono regular mostrado. Fíjate, mira, polígono regular. Ya sabes que polígono regular todos sus ángulos son iguales. ¿Qué polígono es? A ver, que participe Jordan. ¿Qué polígono será Jordan? Dilo. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Muy bien, Jordan. Es un pentágono. Y si es un pentágono, ¿cuántos lados tiene? 5. Muy bien. Y como n vale 5, simplemente vamos a aplicar la fórmula de ángulo interior, como tú puedes observar acá. Como el polígono mostrado es un pentágono, entonces el n vale 5. Ya lo habíamos mencionado. Entonces la fórmula es 180 por 5 menos 2 sobre 5. ¿Ya? Solamente estamos reemplazando en la fórmula de ángulo interior. Muy bien. Entonces acá lo único que se hizo fue desarrollar, ¿no? Mira, fíjate que se sacó quinta 1, quinta 36. Y como este es 5 menos 2 es 3, 36 por 3, 108. Respuesta C. Date cuenta que estos ejercicios son sumamente sencillos, ya lo has visto en alguna oportunidad, te estoy reflejando la memoria, de menos a... Problema 3, un error de tipeo. Problema 3. ¿Cuánto mide un ángulo interno de un polígono regular de 18 lados? 18 lados, ya me están diciendo que el polígono es de 18 lados. Correcto. ¿Qué te preguntan? Ángulo interior. ¿Cuál es la fórmula de ángulo interior? Interior es 180 por n menos 2, correcto, sobre n. ¿Y cuánto vale n? 18. Lo reemplazarás y te va a salir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a ver, profesor, si es cierto lo que usted dice. De repente me está engañando. A ver, veamos. El ángulo interno de un polígono regular, su fórmula es 180 por n menos 2 sobre n, porque solamente quiero un ángulo, no la suma. Un ángulo nada más. Esa es su fórmula. Reemplazamos. Si n vale 18, será 180 por 18 menos 2 sobre 18. Desarrollando, recuerda que este ya simplemente es cálculo, tienes que desarrollarlo. Puede ser 18 a 1, 18 a 10, como este es 16, 10 por 16, 160. ¿Viste? Así de fácil. ¿Ya? Problema 4. ¿Cuánto mide el ángulo externo? ¿Cuánto mide el ángulo externo de un hexágono regular? El ángulo externo por fórmula es 360 sobre n. Profesor, acá está diciendo icoságono. Entonces el n vale 20. Entonces ya te salió. Simplemente sería 360 entre 20. Y eso nos da 18. ¿Viste? Sumamente fácil. Problema 5. Si la figura es un polígono regular, quiere decir que todos tienen la misma medida. Todos valen X, los ángulos interiores. Entonces, lo único que voy a hacer es hallar el ángulo interior. ¿Qué polígono es? Exactamente un octágono, 8 lados. ¿Qué fórmula vas a aplicar? El ángulo interior, ya lo hemos visto, 180 por 8 menos 2, o sea, n menos 2, sobre 8. ¿Cierto? Por supuesto, profesor. Cambiemos de letra entonces. Ahí estamos. 180 por 8 menos 2 sobre 8 y nos sale 135. Fija, así de fácil, fíjate, así de fácil. Problema 6, problema 6, problema 6. Entonces, fíjate que hay algo. ¿Qué polígono es? Un pentágono. ¿Sí? Si tú recuerdas, el año pasado yo te decía lo siguiente, para que no te olvides nunca, ¿no? Decía, dibuja un triángulo, ¿cuánto suma sus ángulos? 180, clásico. Dibuja un cuadrilátero, ¿cuánto suman sus ángulos? 360, profesor. Claro que tú te acuerdas porque esto lo ves desde primaria. Después venía lo que era un pentágono, como es este. Después venía un hexágono,
¿correcto? Y así seguía avanzando, avanzando, avanzando. Y siempre avanza de 180 en 180. Es por eso que tú ya prácticamente de memoria debes recordar que un pentágono suma 540 y un hexágono suma 720. ¿Ya? Es algo que aparece muchas veces en los problemas. Así que si te lo sabes de memoria, en buena hora. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Vamos a sumar todos los X, todos los números, e igualarlo a ¿cuánto? A 540. ¿Será cierto eso? Fíjate. De la figura hallamos la suma de ángulos interiores. Ya la hemos hallado nosotros de una forma más práctica, ¿cierto? Vamos a sumar todo y nos queda 5x más 100 igual 540. Profesor, ¿de dónde sacó este número? Acá, mira. Cuenta conmigo. 1, 2, 3, 4, 5x. ¿Y de dónde salió el 100? Cuenta. 20 más 10, 30, más 40, 70, más 30, 100. De ahí salió. ¿Cómo salió 88? Fácil. El 100 pasó a restar y te queda que 5x es igual a 440. El 5 pasa a dividir y el x vale 88. ¿Viste? Así de fácil, caballero y caballero. Problema 7. ¿Qué polígono tiene 44 diagonales? ¿Quién se la sabe? Muy bien. Harumi se la sabe. Es la más inteligente del aula. El número de diagonales, por regla, nosotros sabemos muy bien. ¿Cuál es su regla, dilo? Su regla es n por n menos 3 sobre 2. Esa es la fórmula para hallar el número de diagonales. Pero te está diciendo ya que la diagonales es 44. Mira. Primero lo voy a hacer de la forma tradicional. Mira. Pasa a multiplicar y ¿cuánto nos saldría acá? Cierto, 88 es igual n por n menos 3. Acá lo que yo te recomiendo es que tú tantees. ¿Qué es tantear, profesor? Cuando tú le pones valores para que cumpla. Por ejemplo, dime un número. A ver, Julie, dime un número. Julie dijo 8. Muy bien, Julie. 8, entonces 8 menos 5, 3, ¿no? Entonces 8 menos 3, 5, perdón. 8 por 5, 40. ¿Salió 88? No, Julie, lo siento. A ver, otro número. A ver, Cesarín, otro número. Muy bien, 11, dice Cesarín. A ver, si aquí es 11, 11 menos 3, 8. Y 11 por 8, ¿cuánto nos da? 88. Muy bien. Entonces, ¿el n con qué valor cumplió? Con el 11. ¿Cómo se llama el polígono que tiene 11 lados? Endecágono, ¿viste? Así de fácil. Tienes que desarrollar los ejercicios. Problema 8. Si la relación entre el ángulo interior y el ángulo central de un polígono regular es como de 3 a 2, recuerda que el ángulo interior tiene su fórmula. ¿De acuerdo? Y el ángulo central también tiene su fórmula. El ángulo interior, 180 por n menos 2 sobre n. Y el ángulo central es lo mismo que el ángulo exterior, 360 entre n. Esta fórmula siempre debes tenerlo presente en tu memoria, ¿ya? Si no, arma tu plagio. Perfecto. A ver, ¿qué hacemos por acá? Ahí estamos, el ángulo interior y el ángulo central están en la relación de 3 a 2. Por fórmula, el ángulo interior, ya te había mencionado, 180 por n menos 2 sobre n. Sobre la fórmula del ángulo central, 360 sobre n. Igual 3 medios, porque obviamente que acá te dice, son como 13 a 2. ¿Qué va a ocurrir acá? Mira, simplificamos. Se ve el n, ¿cierto? 180 va 1, 180 va 2. Es por eso que se aparece esa forma. N menos 2 sobre 2 es igual a 3. Fíjate, el 2 se elimina y este menos 2 pasa a sumar. ¿Cuánto vale n? Dilo. Correcto, el n vale 5. Prueba 9. En un polígono regular, el doble del número de diagonales es 5 veces el número de lados. Luego, la medida de su ángulo interior es... Por tanto, te dicen que 2 veces, porque acá te dice, mira, fíjate en esta parte, lo estoy remarcando, lo voy a remarcar de azul, no bajo rojito. Dice, el doble del número de diagonales. Por eso hemos puesto 2D. Es igual 5 veces el número de lados, 5n. Ya está. Y luego me piden allá la medida del ángulo interior. Fíjate por favor. 2D, la fórmula de diagonales, ¿cuál es? N por n menos 3 sobre 2.
Este 2, ahí está. Chao, chao. N de aquí y N de acá se va. ¿Qué te queda? N menos 3 igual 5. Entonces, el 3 pasa a sumar y el N vale 8. ¿Estamos? Pero como la pregunta es hallar la medida de su ángulo interior, sería 180 por n menos 2 sobre n. Esa es la fórmula. Pero como el n te salió 8, reemplazas 180 por 8 menos 2 sobre 8. Desarrolla toda esta operación y te va a salir 135. ¿Estamos? Por supuesto que sí. Problema número 10. ¿Ya te cansaste? Seguramente que ya. Ponle pause, respira profundo, chatea un rato con el que te está hablando y luego te acuerdas que nuevamente tienes que seguir en la clase. Así que pon play al video. ¿Ok? Dice, problema número 10. Hallar el número de lados de un polígono en el cual la diferencia de su número de diagonales, fíjate esa parte, la diferencia de su número de diagonales, diferencia resta, y el número de ángulos rectos, a que equivale la suma de sus ángulos interiores, es 19. Fíjate bien, la diferencia de su número de diagonales, D, ¿cierto? Menos, esta parte quiero que entiendas bien. El número de ángulos rectos a que equivale la suma de sus ángulos interiores. La suma de sus ángulos interiores nos da un número. Para saber la cantidad de ángulos rectos tendrás que dividirlo entre 90. Y todo eso nos va a dar 19, porque así nos dice el problema. ¿Será cierto? A ver, profesor, no se ve muy bien, hay que borrarlo. Ahí está, la magia de la televisión. Según el enunciado, D menos el número de ángulos rectos es 19. Perfecto. La fórmula de diagonales n por n menos 3 sobre 2. Y los ángulos rectos ya te lo había mencionado. Es la suma de ángulos interiores entre 90. Aplicando el reemplazo de fórmula, la suma de ángulos interiores es 180 por n menos 2. ¿De acuerdo? 90 va 1, 90 va 2. Aquí hay que tener mucho cuidado. Mira, ¿de dónde salió todo esto? ¿De dónde salió todo esto? Ya se desarrolló esta parte. Lo voy a desarrollar en la parte de arriba para que tú veas qué se hizo. Mira, el n multiplica a cada elemento. Entonces se vería así, mira. N al cuadrado menos 3n. ¿Estamos? Sí, profesor. Sobre 2. Menos, como acá lo simplifiqué, 90 va 1, 90 va 2, igual, el 2 multiplica cada uno. Pero como hay un menos adelante, este menos va a cambiar de signo. Y te va a quedar así, mira. 2n, porque el 2 multiplicó, más 4, igual 19. De acá simplemente es cuestión de tener mucho cuidado. Mira, mucho cuidado, ¿ah? El 4 pasa a restar. ¿Ya? ¿Qué te va a quedar? 19 menos 4, 15. Y este 2 multiplica el de acá y multiplica el resultado. Te va a quedar así, mira. N al cuadrado menos 3n menos 4n igual, como acá restó primero y salió 15 y luego el 2 pasó a multiplicar, ¿qué te quedó? 30. Y no te olvides, signos iguales se suman. Es por eso que nos queda n al cuadrado menos 7n igual 30. Acá nosotros solamente es cuestión de tantear. Mira, acá le hemos factorizado el n por n menos 7. Y el 30 es la descomposición de 10 por 3. O si no, acá lo hubieras tanteado, que el número al cuadrado reemplazando por 7 te da el 30. Buscabas con el 5, con el 6, con el 7. Y cuando llegabas a 10, cumplía. Mira, 10 al cuadrado 100. 7 por 10, 70. Y 100 menos 70, 30. En conclusión, el n vale 10, porque la pregunta es esa, hallar el número de lados, 10. ¿Ya? Falta poco, ya no falta poco. 11. Fíjate bien acá, dice, si se triplica el número de lados de un polígono, escucha bien, la suma de sus ángulos internos queda quintuplicada. A ver, veamos, mira, veamos un cuadrito. En un inicio, teníamos acá el número de lados n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y en ese caso, la suma sería 180 por n menos 2. Esa es la fórmula. ¿Estamos de acuerdo?
A ver de nuevo, profesor. Si yo tengo n lados, la suma de sus ángulos interiores sería 180 por n menos 2. Pero en el problema te dice, si se triplica, ya, tenemos 3n. Entonces en la fórmula ya no utilizo n, sino utilizo 3n. Es la misma fórmula, pero estoy utilizando 3n. Ya, profesor, más o menos. Pero la pregunta dice, la suma de sus ángulos internos queda quintuplicada. Mejor dicho, este nuevo señor es 5 veces el antiguo señor. ¿Cómo así, profesor? Mira, ahí lo estoy borrando para que tú te des cuenta de lo que se ha hecho. ¿Ya? ¿Qué se hizo acá? Para que recuerdes, cierto. O sea, que es n, acá es 180 por n menos 2, porque el número de lados es n. Pero ¿qué pasa si se triplica? Entonces ahora es 3n y acá abajo también tiene que cambiar la fórmula. Sería 180 por 3n menos 2. ¿De acuerdo? Perfecto, profesor. Se entendió. ¿Qué ocurre? De los enunciados podemos decir que esta nueva cantidad es 5 veces la antigua cantidad. Fíjate que es lo que vamos a hacer. 180, 180. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. El 5 multiplica cada uno. Le pongo un costadito. Sería 3n menos 2 es igual a 5n menos 10. Profesor, ¿de dónde sacó el 10? Recuerda que el 5 multiplicó el 2. Entonces acá ya ten cuidado con tu ecuación, nada más. El 3n viene a restar, nos quedaría 2n. Y el 10 pasa a sumar, pero como el 2 es negativo, te queda 8. ¿Será cierto eso? Cierto. Entonces, si pasa a dividir, el n, ¿cuánto vale? 4. Y si el n vale 4, ¿cómo se llama? Cuadrilátero. ¿Ya? Si tienes alguna duda, después vamos a disiparte esa duda, ¿ya? Problema 12, y último, aleluya. Hallar X si A, B, C, D, E, F, A, B, P, Q son polígonos regulares. Entonces, fíjate acá, mira. El cuadrado APQF, este cuadrado de acá, ¿cuál, profesor? Este cuadrado, mira, vamos a pintarlo de rojito. Este cuadrado, se fue el rojo, ya ahora sí, que no está útil para ustedes. Ahí estamos, el rojo. Este cuadrado se cumple que AP es igual a F. Claro, por eso es un cuadrado. Le pongo puntitos ahí. Y la medida del ángulo PAF es 90. Perfecto. En el hexágono regular, AB es igual a F. Claro, como es regular, todos son iguales acá. Todos. De acá, de esta partecita de acá, se ha formado un triángulo isósceles. Mira, aquí es X. ¿Alguien me puede decir cuánto vale acá? Esta parte. Cierto, vale 30. ¿Por qué, profesor, vale 30? Fíjate, si es un hexágono, todo vale 120. Si ya tengo 90, este vale 30. Y como este es isósceles, acá también va a valer X. Más o menos. Entonces, si el triángulo es isósceles y ya descubrimos el X, ¿qué va a ocurrir? Que si tú juntas X más 30, ¿cuánto debe darte? 180. Si ya tengo 30, ¿cuánto me falta para 180? 150. Es por eso que acá te ponen 2x es igual a 150. X vale 75. Bien, muchachos, va a ser tu turno. Suerte.